Bueno, esta, como ustedes ven, son los edificios, ¿no? Es el templo de lo que es la Iglesia Evangélica Bautista de Don Torcuato. Esta iglesia fue fundada, acá tenemos la placa recordatoria en el 5º año del aniversario, o sea, la placa dice 1980, entonces esta iglesia fue fundada en 1975. El pastor en ese tiempo era el pastor Silvio Gómez, el misionero Guillermo Malón y el arquitecto Andrés Arrojo. Ellos comenzaron los edificios. En realidad no lo comenzaron, pusieron solamente la placa. Los edificios fueron comenzados bastante tiempo después de esta fecha. Yo sí llegué con mi familia a este bendito lugar, ¿cierto? Por supuesto la iglesia no era lo que es ahora, los edificios no eran lo que es ahora. En realidad teníamos ahí al costado, teníamos una capilla de madera y el barrio tampoco era lo que ahora es. La calle, que ahora están asfaltadas, eran calles de tierra, con profundos zanjones. Para entrar a la iglesia teníamos que pasar por un puentecito de 2 durmientes del ferrocarril que los hermanos habían traído, porque era tan grande el zanjón, ya que esta es una zona muy baja de la ciudad, y cuando llovía, como en verano, como está lloviendo en este tiempo, todas estas calles se convertían como en una especie de arroyos, de ríos, y era imposible transitar por ellas, si no es que nos teníamos que descalzar, y bueno, con el agua más o menos a la mitad de la rodilla, llegar a la iglesia, ¿no? Que por supuesto también estaba inundada. Así que bueno, esos fueron el tiempo de los inicios de la obra aquí en la ciudad de Don Torcuato. Pastoreaba en ese tiempo el pastor Silvio Gómez, un hermano muy, muy hermoso, un hombre realmente maravilloso de Dios, su esposa, la pastora Isabel, con sus 2 chiquitos. Ellos venían de Capital y venían los fines de semana y se quedaban aquí sábados y domingos, y después regresaban a Capital, y así ellos trabajaban. Ella era enfermera del seminario y él trabajaba en mantenimiento en el seminario, y bueno, comenzaron la obra en este lugar como pastores, ¿no? Acá fueron ordenados al ministerio pastoral por la iglesia, y así comenzó un poco, recuerdo, mi llegada a este lugar, ¿no? Con mi familia, con mis hijos, los 3 hijos, con mi esposa, con Loli. Y bueno, llegamos un poco así, ¿no? Cansados y trabajados y angustiados, y bueno, todas las cosas que uno puede llegar cuando está un poco lejos del Señor. Y nos recibió este lugar, esta iglesia, estos hermanos que en ese tiempo no eran más de 30, 25 hermanos, muy hermosos, una iglesia de mucho amor. Lo que primero llegamos nosotros a percibir fue el amor de la iglesia, de los hermanos de la iglesia. Y eso hizo que nos quedáramos aquí, que echáramos raíces aquí, que nos aceptáramos aquí y comenzáramos a crecer aquí. Y bueno, la iglesia nos abrió siempre las puertas para el trabajo que Dios había terminado para nosotros. Yo no pastoreaba la iglesia, era solamente un colaborador de Silvio, del pastor Silvio y de su esposa, juntamente con mi esposa. Y bueno, estos fueron más o menos los comienzos de la iglesia, mi llegada a la iglesia. Aún hay hermanos que están en este tiempo todavía aquí, por la gracia de Dios, a pesar de los 30 y pico de años, aún permanecen firmes y trabajando juntos. Es un motivo de sumo gozo. La familia Bonov, los hermanos Cine, realmente una bendición, la hermana Sosa. Algunos hermanos de aquel tiempo pueden dar fe de todas las cosas que estoy diciéndole que sucedieron en este lugar.
pasaron por este lugar 3 pastores. El primero de ellos, como yo le había dicho, fue el pastor Silvio Gómez. El segundo de ellos, 5 años después, fue el pastor Carrocino. Él era un muchacho joven, aún no se había casado, estaba de novio, y Franco nos pastoreó por un tiempo. Había estado como seminarista antes, y cuando Silvio decidió que su tarea aquí en la iglesia no era buena, por lo tanto le parecía mejor salirse del ministerio de la iglesia, bueno, nos comunicamos con Carrocino, que él había estado ayudando como seminarista en ese tiempo, y bueno, y lo trajimos para que nos ayudara. En el tiempo que él estuvo, que fueron unos 4 años más o menos, también la iglesia lo nombró su pastor. Me acuerdo que estuve como parte del presbiterio, como miembro de la iglesia, en el presbiterio que se le hizo para su ordenación. Así que bueno, fue ordenado al ministerio aquí también en la iglesia, ministerio pastoral, y llegó un momento también en el cual él sintió que las cosas no funcionaban, que la obra no avanzaba, y quiso dar un paso al costado. Con mucho dolor tuvimos que despedir a nuestro segundo pastor. Y él nos recomendó cierto hermano que había venido de Perú a terminar sus estudios en el seminario, y decidimos invitarlo a nuestro hermano Bardales para que viniera a pastorear la iglesia. Así que nos conocimos con Bardales, un muchacho joven también, con su esposa embarazada, hermosa hermana, hermoso hermano. Ellos más que estar con nosotros mucho tiempo, no lo hicieron, de hecho estuvieron muy poco tiempo, pero dejaron una marca muy grande en nuestro corazón. El pastor Bardales era un hombre de una palabra realmente eficaz, era un hombre realmente que sabía transmitir el mensaje del Evangelio con una claridad maravillosa, y nosotros estábamos mil contentos con la presencia de nuestro pastor Bardales en la iglesia. Él hizo funcionar a los jóvenes, comenzamos a trabajar con las sociedades de jóvenes, con la sociedad juvenil, y bueno, yo en ese tiempo todavía era un muchacho joven, así que también estaba allí. Pero hay un dicho que dice que las cosas buenas a veces duran poco, ¿no? Y realmente en un año él terminó su graduación de doctorado en el seminario, se volvió a Perú a pasar sus vacaciones. Y él también, creo, tenía la intención de volver, pero eso nunca sucedió. Así que Bardales estuvo un año con nosotros, lo recordamos siempre con mucho cariño, con mucho amor, y no supimos de él hasta mucho tiempo después que nos hizo una visita. Y bueno, esa es más o menos la historia de los pastores que la iglesia tuvo, ¿no es cierto? Y decidimos con la congregación esperar un mejor tiempo para conseguir un pastor, seguir con lo que más o menos teníamos nosotros aquí en la iglesia, que era un cuerpo de diáconos, y bueno, y tratar de seguir adelante sin invitar pastores, porque nos damos cuenta que no estaríamos en condiciones de poder sostener un siervo en ese tiempo, y bueno, y era muy difícil para nosotros. Pero bueno, el amor a la obra del Señor estaba ahí en nuestros corazones y no queríamos abandonar la tarea. Así que continuamos adelante, comenzamos la edificación de esto que ustedes ven acá, ¿no? Este pequeño, ahora se ve pequeño, pero para nosotros en ese tiempo era maravilloso salir de una casillita que tenía 4 metros por 10, pónganse, si es que tenía 10 metros, creo que tenía 10 metros,
y en comenzar a edificar esto de ladrillos con un techo de hormigón, ¿no es cierto?, que tiene tenía un ancho de 8 metros por 12 metros. Era para nosotros algo maravilloso, si podíamos terminarlo, hacerlo. Así que con el esfuerzo de todos nos largamos a la tarea de comenzar a edificar este lugar. Bueno, este era el lugar de la plataforma, ¿no? Aquí teníamos la plataforma, más o menos un metro y medio, nuestra plataforma, más o menos elevada, y ese era el lugar de los hermanos, ¿no es cierto? Teníamos un par de ventanitas allí, y este era nuestro lindo templo. Acá una ventana y por otro lado el bautisterio. Así que comenzamos a crecer por la gracia de Dios. Dios me dio la visión de ver este lugar lleno. No hacía falta demasiado tiempo, no hizo falta demasiado tiempo para que esto se convirtiese en una realidad. Este lugar comenzó a llenarse de hermanos que empezaron a congregar y bueno, empezamos a crecer y llegó un momento en que nos resultó chico, por la gracia de Dios. Yo ya estaba decididamente más al frente de la obra, los hermanos casi que me habían tirado toda la responsabilidad de pastorear la iglesia, así que al comienzo venía el misionero Mais a bautizar a los nuevos hermanos y bueno, ya después yo lo hacía, me sentía muy bien haciendo lo que Dios ponía en mis manos para hacer. Hubo casamientos que también, por la gracia de Dios, hicimos aquí en la iglesia y bueno, así fuimos creciendo. 4 años, 5 años más adelante empezamos a mirar con otra visión, con una visión un poco más grande de lo que Dios estaba demandando. De hecho, tenemos un terreno hermoso, grande, al lado de la iglesia. Aquí había una pared y del otro lado teníamos una cancha de vóley y en la esquina una pequeña cancha de fútbol que se usaba nada más que para recreación y para nada, porque estaba todo, solamente cortábamos el pasto, lo manteníamos lindo, teníamos un alambrado y nada, no se usaba para nada. La casa pastoral estaba bastante inconclusa, le faltaban pisos, revoques, etc. O sea, pero siempre pensamos en la prioridad en el templo.